Bienvenidos a una nueva sesión de Siguiendo a Rothbard. Esta vez vamos a continuar conociendo pues la crítica que hace Rothbard en su libro, en su texto, que es guía de este curso, de esta materia, Historia del Pensamiento Económico. Vamos a seguir conociendo la crítica que hace Rothbard de Adam Smith, el llamado padre de la economía. Ya vimos la sesión pasada, desmontó Rothbard el mito de Adam Smith, explicó por qué, o por lo menos la hipótesis que él maneja sobre por qué Smith es reconocido como el padre de la ciencia económica o de la economía moderna. Describe un poco la biografía de Smith, entró en el aporte de Smith en la riqueza de las naciones sobre la división del trabajo. Bueno, entre otras cosas mencionó pues el plagio de Smith. Eh, digamos que desmonta un poco ese nombre de padre de la economía, o lo desmonta totalmente. eh, Entre otras cosas, llamando a Smith y a los clásicos pues una desviación en el camino, en la ruta, en la senda que traía el conocimiento económico en su historia, desde Aristóteles pasando por los escolásticos tardíos, pasando por los fisiócratas. Considera pues Rothbard un desvío a los clásicos y a Smith como padre de los clásicos, hasta digamos la recuperación de la senda que hace la utilidad marginalista, o mejor dicho, la revolución marginalista a finales del siglo XIX. Bueno, habló también Rothbard de división del trabajo, como les comentaba. Revisamos también la definición de trabajo productivo y trabajo improductivo que hace Smith. Y hoy vamos a tocar la teoría del valor. Es extenso esta parte en el capítulo que dedica Rothbard a Smith, pero bueno, vamos a irlo tratando. La teoría del valor de Adam Smith, fundamental pues para entender a los clásicos y al paradigma clásico frente al paradigma, digamos, austríaco, o frente al paradigma de la utilidad de la revolución marginalista. Bueno, en cuanto al valor, dice Rothbard pues que fue un desastre absoluto y que profundiza ese misterio perdón, de explicar a Smith. Fue una degeneración de las ideas de Hutcheson, maestro de Smith, y de hecho, dice Rothbard, pues, una generación de siglos de pensamiento económico desarrollado previamente Smith, y incluso, dice Rothbard, es una generación de las propias conferencias que Smith dio, si se compara con la riqueza de las naciones. En Hutcheson, por ejemplo, durante siglos, a partir de los últimos escolásticos, el valor y el precio de un producto se determinaron primero por su utilidad subjetiva. Hay una valoración subjetiva que hace el consumidor según pues la utilidad que le da o que le ve al bien o servicio. Y segundo, o sea, eso es por un lado. Y la otra digamos, la otra parte a considerar entre la valoración y luego el precio por un producto es el tema de la relatividad escasez, la abundancia o escasez relativa de ese bien. Entonces, digamos que previo a Smith se determinaba pues el valor, el precio, luego, dependiendo de estas dos grandes fuerzas, ¿no? Digamos, la tensión entre la utilidad subjetiva por parte de los consumidores y la escasez relativa o abundancia que el bien tenga en la economía. Entonces, por ejemplo, dice Rothbard, pues, cuanto más abundante sea un bien, menor será su valor; cuanto más escaso, mayor es su valor. Eso digamos que era como el estado del arte en ese tema, hasta del tema del valor, pues hasta Smith. Dice Rothbard que todo lo que esta tradición necesitaba para completar esa explicación
lo que le faltaba para explicar, digamos, la, la, la- el valor pues, subjetivo, era el principio marginal que se da, o sea, la utilidad marginal, ¿no? El concepto de utilidad marginal que se da en la revolución marginalista en la década de los 70 del siglo XIX. Un enfoque en una unidad dada del bien. Recordemos que la utilidad marginal es, bueno, cuánto me agrega, por ejemplo, de valor una unidad adicional del bien. Y ese valor, digamos, es de rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Entonces, en una unidad del bien, la unidad realmente elegida o no elegida en el mercado, pero el resto de la explicación está en su lugar. Es decir, el resto de esta explicación, lo que faltaba era solamente el tema de la utilidad marginal para Rothbard, ¿no? Antes de Smith. El resto estaba ya en su lugar. Por supuesto, lo considerará Smith y hacia los clásicos por una desviación en estos conceptos. Entonces dice, bueno, no solamente Hutcheson y los escolásticos tardíos, sino también en las conferencias del propio Smith. En las conferencias, Smith había resuelto esa paradoja del valor de forma ordenada, de la misma manera que habían hecho los antecesores. Ya él sabía, en las conferencias ya Smith había hablado de la paradoja del valor, comparando pues al agua con los diamantes. ¿Por qué el agua es tan útil y barata? O sea, siendo el agua tan necesaria para la vida, ¿por qué es tan barata? Mientras que un lujo quizá innecesario, que, bueno, no es necesario para vivir, como los diamantes, es tan caro. En esa paradoja del valor, bueno, Smith mismo respondió en esa conferencia que la explicación estaba en la relativa escasez. Entonces cita que Robert es solo por la abundancia de agua, que es tan barata, y por la escasez de diamantes, que son tan queridos. Además, dice Rothbard, pues con diferentes condiciones de suministro, el valor y el precio diferirán drásticamente. Entonces, por ejemplo, ¿a qué se refiere con eso de condiciones diferentes de suministro? Bueno, el mismo Smith pone el ejemplo de este comerciante rico que se pierde en el desierto de Arabia. Entonces, imagínense una persona que además tiene dinero para poder pagar lo que desee, se pierde en el desierto. Bueno, dice el mismo Smith que él valoraría el agua muy alto, por lo que el precio sería muy alto. Del mismo modo, si la cantidad de diamantes pudiera multiplicarse, o sea, industrialmente, el precio de los diamantes caería rápidamente. Entonces aquí de nuevo es la escasez relativa. Si hay escasez pues, de agua en el desierto, además con esa necesidad que hay, pues el precio sería muy alto. Bueno, de hecho, por definición, pues, ¿no? El desierto es de escasa, de escaso suministro o de escasa provisión de agua. Entonces ahí el precio será muy alto. Ahora, a medida que empieza a aparecer, por supuesto, el agua, pues empieza ahora a perder, digamos, un valor. Y al revés, pues, o de manera similar, con los diamantes, el diamante es escaso, pues si pudiera multiplicarse, entonces caería rápidamente el valor o el precio en el mercado. Bueno, continúa Rothbard. Dice Rothbard, bueno, si ya lo hizo, si ya lo había explicado en sus conferencias, ¿por qué en la riqueza de las naciones esto desapareció? Por alguna extraña razón, dice Rothbard, eso en la riqueza de las naciones desaparece. De repente, solo 10 o 12 años después de las conferencias, recuerden que la riqueza de las naciones se publica en 1776, bueno, solo 10 o 12 años, dice Rothbard, después de las conferencias, Smith es incapaz de resolver la paradoja del valor. Y cita aquí Rothbard un famoso pasaje del libro primero, capítulo cuarto de la riqueza de las naciones, donde Smith, dice Rothbard, que separa bruscamente la utilidad del valor y el precio, y nunca los dos deben cumplir. Entonces cita aquí Rothbard, el valor de la palabra que en este caso, concepto como tal, utilidad, ¿no? De valor,
el concepto, ¿no?, de valor como tal tiene dos significados diferentes. Aquí, digamos, Smith, digamos, conceptualiza el término valor y a veces expresa, si estamos aquí a Smith, a veces expresa la utilidad de algún bien, objeto en particular, y a veces el poder de compra. A veces valor, pues, representa lo que es utilidad, y a veces valor representa lo que es poder de compra, poder comprar otros bienes que transmite la posesión de ese objeto. Si yo poseo algo, eso transmite un poder de compra de otros bienes. Uno puede llamarse valor en uso, el primer concepto que aquí hace Smith, valor en uso, y el otro es valor de intercambio. Entonces define, ¿no? Las cosas tienen mayor valor, tienen el mayor valor en uso, frecuentemente las cosas que tienen eso, frecuentemente tienen poco o ningún valor a cambio. Entonces, por ejemplo, el agua, ¿no? En el caso de la paradoja del agua y el diamante, el agua tiene un valor muy alto en uso, pero dice Smith que frecuentemente tienen poco o ningún valor a cambio. Y el valor a cambio, digamos, sería como el precio. Por el contrario, aquellos que tienen el mayor valor a cambio, tienen frecuentemente, o sea, que son de precio más alto, tienen frecuentemente poco o ningún valor en uso. O sea, digamos, diciendo que como tal el diamante no, yo puedo dejar de vivir, ¿eh? Si no tengo diamantes, es decir, tiene un poco valor en uso. Dice aquí Smith que tiene normalmente mayor valor a cambio. Nada es más útil que el agua, dice Smith, pero comprará apenas cualquier cosa. Es decir, el poder de compra de ese bien es bajo. Apenas se puede tener algo a cambio de ello. En cambio, un diamante tiene poco valor en uso. Y a menudo, yo con un diamante puedo cambiar una gran cantidad, puedo obtener una gran cantidad de otros bienes a cambio de él, ¿no? Muy bien. Entonces aquí, digamos, define lo que es valor en uso y valor en intercambio Smith. Pero Rothbard lo va a criticar. No se menciona, por ejemplo, dice Rothbard, la solución de la paradoja del valor, haciendo hincapié en la escasez relativa. Ahí no define, o no introduce, o no explica el tema con la escasez relativa de Smith. De hecho, la escasez, ese concepto tan fundamental, dice Rothbard, y crucial en la teoría económica, prácticamente no desempeña ningún papel en la riqueza de las naciones. Y al desaparecer la escasez, dice Rothbard, al desaparecerla como solución a esa paradoja del valor, entonces la utilidad subjetiva abandona prácticamente la economía. Al quitar la escasez como solución a esa paradoja del valor, la utilidad subjetiva, dice Rothbard, prácticamente abandona la economía, al igual que el consumo y la demanda del consumidor. Porque la demanda del consumidor depende pues, de la utilidad subjetiva que hace del bien o servicio. Entonces dice Rothbard que ya la utilidad, dado que desapareció la escasez, ya la utilidad no puede explicar el valor y el precio, y los conceptos divididos reaparecerán en generaciones posteriores, a medida que los izquierdistas y socialistas comentan felizmente sobre la diferencia crucial entre producción con fines de lucro y producción para uso. El heredero del énfasis de Smith sobre el supuesto abismo entre valor uso y valor de intercambio. Es decir, esta diferencia entre producción con fines de lucro y producción para uso es, digamos, el heredero en las ideas socialistas, el heredero de ese abismo entre valor en uso y valor de intercambio que genera Smith. Entendiendo valor de intercambio como el precio, ¿no? Un precio relativo. Ok. Entonces ya quiero empezar a mostrar las primeras influencias de Smith, por ejemplo, en el socialismo. Y dada que la ciencia económica renació después de Adam Smith, ya que todos los economistas anteriores fueron arrojados al limbo, dice Rothbard, por las modas predominantes del pensamiento, toda la tradición de utilidad subjetiva también. Es decir, como la ciencia económica es a partir de Smith, todo lo anterior desapareció,
incluida la utilidad subjetiva, que ya se traía como tradición. Es decir, la escasez como determinante del valor y precio, que es una tradición que venía desde Aristóteles, los escolásticos tardíos, y que había continuado a través de los escritores en Francia, los Filósofos en Francia y desde el siglo XVIII. Esa gran tradición, dice Robert, se vertió en el agujero de la memoria orwelliana por la fatídica decisión de Smith de descartar incluso su propio concepto anterior. Es decir, esa decisión que toma Smith de descartar ese concepto que ya traía y que había dicho en las conferencias de escasez relativa, desapareció en la riqueza de las naciones. Aunque Samuel Bailey es un reconocido, digamos, clásico, utilitarista británico, filósofo, aunque casi lo restaura casi el concepto de escasez relativa, la gran tradición clásica, digamos, no se resucitó por completo. Digamos, este tema de aunque Bailey casi rescata el concepto de utilidad de escasez, pero relativa, realmente no resucitó por completo, ¿no? Hasta que llega la década de los 70 del siglo XIX y lo rescatan, lo redescubren. Bueno, digamos, Jevons, Menger y Walras, los austríacos y los marginalistas. Adam Smith tiene mucho que responder en el juicio de la historia, dice Rothbard. Estos tres marginalistas, entre los que está, por ejemplo, Menger, pues rescatan el concepto un siglo después, prácticamente. Paul Douglas lo expresó elocuentemente en un volumen conmemorativo por los 150 años de Adam Smith. 150 años de la publicación de La riqueza de las naciones. Entonces, cita Rothbard a Paul Douglas. Smith ayudó a desviar a los escritores de la escuela clásica inglesa, un callejón sin salida del cual no surgieron, en la medida en que su teoría del valor fue usada durante casi un siglo. O sea, la teoría del valor de Smith fue usada casi un siglo hasta que llegó la revolución marginalista. Entonces, podemos entender la angustia, dice aquí Douglas, del profesor Emile Cauder, cuando, después de lamentarse el hundimiento en el olvido de los grandes economistas franceses e italianos, es decir, Sócrates, escribió. Esto es cita de Cauder. Sin embargo, fue la tragedia de estos escritores que escribieron en vano, pronto fueron olvidados. Ningún erudito pareció sacar estos pensamientos de la nueva ciencia de la economía política. En cambio, el padre de nuestra ciencia económica escribió que el agua tiene una gran utilidad y un valor pequeño. Con estas palabras, Smith había desaparecido, había hecho desperdicio y basura del pensamiento de 2000 años. O sea, con esta frase, Smith había votado, según Rothbard, según en este caso Cauder, de pensamiento económico. Se ha perdido la oportunidad de comenzar en 1776 en lugar de un siglo después. O sea, lo que dice aquí Cauder y destaca Rothbard es que hubo esa desviación. Entonces se perdió la oportunidad de seguirla en 1776, se perdieron 100 años pues, prácticamente de conocimiento. Muy bien. Se perdieron 100 años casi de aportar correctamente el conocimiento económico según Rothbard. ¿Cómo puedes mirar cometido un error tan colosal? Vamos a explicarlo en la siguiente sección de aparte sobre la teoría del valor de Smith.